Bien, señores, nuevamente bienvenidos a un nuevo proyecto de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Trabajo de Pipe Game. Estarán viendo de fondo lo que es este juegazo. Es impresionante, la verdad que de las mejores ISOs, de los mejores mods que probé de Dragon Ball Tenkaichi, la verdad, se los quería compartir acá al canal. Así que les agradezco que revienten ese like para más, para que sigamos trayendo proyectos. Así que hace la comunidad de lo que es el Tenkaichi 3 y también otros juegos que van subiendo, mientras seguimos esperando por el lanzamiento del Sparking Zero. Este es un proyecto canon, es canon versión 7, se llama, o sea, Tenkaichi 3 canon versión 7. Le voy a dejar los créditos obviamente en la descripción, tanto el canal de él como la página donde ustedes pueden obtener este juego. Y ahora les voy a hacer un pequeño tutorial al final del video para que vean cómo pueden desbloquear todos los personajes, ¿no? Porque tenemos también un Sabedata que, copiándolo en lo que es tanto PC como en las consolas, también se pueden desbloquear todos los personajes. Por si no quieren, bueno, hacer todas las misiones y todas las historias y quieren directamente jugar lo que vendría a ser con todos los personajes. Tenemos modos, dentro del modo historia tenemos lo que son sagas nuevas, ¿sí? Crearon una saga especial donde tenemos peleas contra Broly, por ejemplo. Después tenemos peleas de otras películas que sacaron. Tenemos personajes nuevos de las películas, las últimas que fueron saliendo. O sea, es un juego con los personajes canon y además se ven los rosters espectaculares. O sea, en el menú de selección de personajes cambiaron todos los rosters, o sea, prácticamente se ve todo totalmente rediseñado, nuevo. Gráficamente se ve hermoso, ¿sí? Lo que son tanto los contornos de los personajes, como los que son los colores de los cabellos, como las auras de energía, los poderes, se ve la verdad hermoso, amigos, ¿sí? Las mecánicas de juego, muy muy bueno. No sé si hicieron o tomaron acá alguna idea de lo que es el Team Budokai Tenkaichi 4 en cuanto a las mecánicas de combate, porque sinceramente lo noté muy lindo, muy muy bueno, ¿sí? Estarán viendo ya que o sea, visualmente se ve muy divertido lo que es las peleas y eso, pero jugarlo todavía es mucho más impresionante, amigos, ¿sí? Estarán viendo lo que vendría a ser algunos combates, y no sé si voy a poner algunos fragmentos o paso toda una pelea entera. Por ahí les muestro también lo que vendría a ser el modo historia de la parte de Super, ¿sí? Jugando en dificultad difícil. Creo que estaba en difícil, me parece. No sé si está normal o difícil. No me acuerdo si había cambiado del todo. Sí, creo que sí, en difícil. La verdad que se ve increíble, amigos. Cuando entren en la página van a ver que la página es bastante simple. Y él dice lo siguiente. Dice, recuerden que no uso publicidades en los enlaces. Si pueden ayudar al canal de PayPal o dar las gracias, estaría muy agradecido. O sea, obviamente el que quiere hacerle alguna donación, la verdad que se agradece porque es un trabajo muy muy bueno lo que hizo, ¿sí? Ahí en la página van a tener todo, tanto tutoriales, si quieren tutoriales de instalación en cuanto a los emuladores. Después tenemos el Sabedata. El Sabedata que ahora les dije que les voy a mostrar cómo ponerlo para tener todos los personajes desbloqueados. Y tenemos las versiones que fue sacando. La versión Canon 7 hasta el momento que estoy grabando este video es la última. Pero tienen la anterior, que es la 6, creo que está la 5 también. Después está la versión 5 sin los dioses, ¿sí? O sea, podemos usarlos sin los dioses. O sea, sacó un montón de versiones. Después voy a traer más contenidos de los trabajos que hace él acá al canal. O sea, más juegos, porque tenemos también el juego de Heroes, o sea, de héroes. Tenemos el juego de fusiones, de transformaciones. Mientras ahora les quiero mostrar un poquito lo que es el tema del Sabedata, ¿sí? Fíjense que acá estoy en la carpeta del emulador de PCX2, ¿no? Que es el emulador de PlayStation 2. Recuerden que este juego se puede jugar en Play 2 también y se puede jugar en Play 3. Creo que es la Play 3, tiene que estar flashada, me parece, amigos, ¿sí? Eso pueden buscarlo en YouTube, que hay muchos tutoriales. Yo no le puedo mostrar cómo se hace en Play 2 y en PlayStation 3 el tema del Sabedata porque no tengo acá, o sea, estoy usando PC, ¿no? Pero si buscan por YouTube van a tener un montón de tutoriales. Él te deja el archivo y ustedes nada más tienen que usar el archivo y seguir las instrucciones y eso, ¿sí? No sé si ahí en la parte de tutoriales él tiene también de cómo hacerlo en lo que es PlayStation. Yo me fijé nada más en PC. Pero básicamente cuando bajamos el Sabedata lo tenemos que pegar acá en la carpeta, dice Memcards, ¿sí? Memcards del emulador de PlayStation 2, ¿sí? En este caso son estas que dice Canon, pero usted cuando se la baje no va a decir Canon, va a decir algo de MCD, algo así se va a llamar el archivo de Sabedata. Yo le cambié el nombre y le puse Canon porque para acordarme que es de ese juego, ¿no? Porque a veces juego otros juegos y le pongo otros Sabedatas y me mezclo todo y no sé qué Sabedata es de qué juego. Entonces le puse Canon para saber que es la versión Canon que estoy jugando ahora, ¿sí? Del juego.
Copian, son dos, no sé por qué son dos archivos. A mí lo que me funcionó es el primero, porque creo que uno dice algo de MSD 1 y otro dice 2. Yo probé con el 2, o sea, instalar el Sabledata 2 y no me había funcionado, y probé con el 1 y sí, ahora les voy a mostrar. Si ustedes copian los archivos acá, en la carpeta de Memcard, ¿sí? Una vez que abren el EMU, ¿no? Es este que está acá, esta es la versión 1.6. Están viendo la página oficial del PSX2 que creo que van a sacar una versión nueva estable. Más allá de que ahora están las versiones Nightly que van sacando así constantemente. A mí estas como que las que siempre me funcionan así es como la versión que sacaron, creo que la sacaron hace bastantes años atrás, o hace 2-3 años atrás, pero me parece que va a salir otra, porque vi que como que estaban trabajando en otra cosa ahí en la página oficial. Pero bueno, para ir a la parte de las memorias, van acá en ajustes, tarjetas de memoria, y acá les va a aparecer el archivo que ustedes pegaron en la memcard, ¿sí? Los archivitos. Lo que tienen que hacer es seleccionarlo, agarrarlo y pasarlo. Por ejemplo, si es este, no, agarran y lo suben arriba, lo tienen que poner arriba de todo y le dan en aplicar, ¿sí? En mi caso, obviamente, voy a poner el que dice Canon, que es este, y ahí le dan en aplicar, le dan en aceptar, y después van a entrar al juego, o sea, van a seleccionar la ISO del juego, ¿no? Acá, buscan la ISO y seleccionan el juego, ¿no? Acá, Canon versión 7 es la ISO. Y de paso miramos el peso. Pesa 3 GB y algo, ¿sí? Básicamente el peso del Tenkaichi 3, ¿no? Porque es básicamente el mismo juego. Ahí la abren, le va a quedar ahí en la parte de acá, ¿sí? Y para ejecutar el juego le van a dar acá en ejecutar CBD rápido o completo. Va a entrar al juego y les va a pedir que formateen la tarjeta de memoria, algo así. Le dan que sí, le dan formatear y ahí directamente ya ingresan, amigos, y ya están jugando. Otra cosita importante es el tema de para que se vea mejor gráficamente. Acá yo lo que hago es, cuando ustedes entran puede ser que se vea medio borroso el juego, pero para mejorar eso, yo ya lo expliqué en otro video que había subido acá al canal. Van a la parte de video, ajuste de plugin, ¿sí? Y acá ustedes configuran gráficamente de acuerdo a su PC, ¿no? Seleccionan su tarjeta gráfica. Si tienen una buena PC, ahí tratan de ponerle un buen filtro así en isotrópico. Le ponen acá blending, le ponen alto. O sea, bueno, esto acá en la resolución le pueden poner de acuerdo a su PC, ¿no? Si es una PC de gama baja en 720, en gama media 1080, por ahí si es una buena PC le ponen en 1440, en 2K, en 4K, bueno, lo que quieran ustedes, también depende del monitor que tengan, ¿no? Pero a lo que voy es para que se vean bien los bordes. Cuando ustedes entran y si se ve borroso, tienen que ir acá en Advanced Setting, y acá en las texturas les van cambiando, si le ponen entre 450 y 500. Por ejemplo, si se ve borroso así, van y le ponen 450 y acá también 450, le dan en OK, entran al juego y se va a ver más nítido. Si se ve borroso así, vuelven a entrar acá a la parte de video, ¿sí? Vuelven a entrar, le van acá a dar en Advanced Setting y acá le ponen 500 y acá le ponen 500 y así. Y van cambiando constantemente hasta que se vea nítido. Porque eso me pasa a mí cuando uso el programa para grabar a veces. Entonces a veces aprieto el botón para grabar y se ve borroso. Lo que tengo que hacer es entrar acá y cambiar entre esos rangos. O pueden cambiar entre 400 y 500. Creo que es lo mismo. Y bueno, haciendo eso se ve más nítido, ¿sí? No sé por qué pasa eso acá en este emulador, si es porque está en modo ventana, no sé, no tengo idea, pero pequeño truquito que les doy, que ya lo expliqué en un tutorial que habíamos subido el Tenkaichi 3 totalmente actualizado, que lo vio bastante gente ese video. Entonces, bueno, lo tienen en el canal, amigos, se pueden pasar por el canal y ahí tienen tutoriales, pero bueno, quería explicarles ese pequeño detallito. Así que nada, como dije, les dejo la página donde pueden encontrar el juego, que lo disfruten. Y obviamente por ahí yo después sigo subiendo más proyectos hasta que tengamos más novedades del nuevo Sparking Zero. Vamos a ver lo que va a hacer Bandai con ese proyecto, con ese desarrollo de este juego oficial que se viene este año. Así que gracias por ver, creo que no me olvido absolutamente de nada. Por lo menos lo principal lo dije. Creo que sí, lo dije lo principal. Bueno, no hice un análisis muy exhaustivo de lo que es el juego, pero preferible que ustedes lo vean como es y que directamente vayan y después ustedes descubran las cosas. A eso no hace falta que estén explicando todos los detalles. Ustedes van descubriendo cosas a medida que van jugando. Pero la verdad, los personajes recontra bien hechos, recontra bien hechos los personajes. Un muy buen trabajo. Voy a probar los otros trabajos que hizo Pipe, porque este me gustó mucho. O sea, creo que es el que más me gustó después del trabajo del Team Budokai Tenkaichi 4, que es como el trabajo más increíble que hizo la comunidad. Pero este trabajo la verdad que está muy, muy, muy bueno. Y los personajes se ven muy buenos. O sea, y el juego se ve alucinante.
Así que nada, se los dejo ahí. Como siempre, gracias por ver. Like para más. Nos vemos. Lo convirtieron en una máquina de combate y todo gracias al despiadado de su padre. No está peleando